Interfaces en Java. En Java, para indicar que una clase implementa una interfaz, se utiliza la palabra reservada implement. Una clase puede implementar varias interfaces simultáneamente, pese a que en Java una clase solo puede heredar de otra clase. Herencia simple de implementación y múltiple de interfase. Veamos la definición de interfaz según Wikipedia. Una interfaz en Java es una colección de métodos abstractos y propiamente constantes. En las interfaces se especifica qué se debe hacer, pero no su implementación. Serán las clases que implementen estas interfaces las que describan la lógica de comportamiento de los métodos. La principal diferencia entre interface y abstract, que es una clase abstracta, es que una interfase proporciona un mecanismo de encapsulación de los protocolos de los métodos sin forzar al usuario a utilizar la herencia. En otras palabras, está estableciendo que la interfaz es un conjunto de reglas que define qué es lo que las clases que implementen la interfaz deben cumplir, mientras que las clases abstractas son un conjunto de métodos que no se implementan, que definen a las clases de cómo se van a comportar. Diferencia sustancial: una se hereda y la otra se implementa. Ventaja de la interfaz: el uso de las interfaces en Java proporciona las siguientes ventajas. Organiza la programación. Permite declarar constantes que van a estar disponibles para todas las clases que queramos, implementando esa interfaz. Obligará a que ciertas clases utilicen los mismos métodos, con nombres y parámetros. Establece relaciones entre clases que no estén relacionadas. Un ejemplo de interfaces sería el siguiente. Una interfaz llamada nave y especifica que debe existir un método, en este caso llamado abstracto, que tiene el nombre mover posición y recibe los argumentos x y y como enteros. Y otro método abstracto que se llama disparar, que no recibe ninguna información. Luego de eso se crea una clase, en este caso llamada nave jugador, que implementa a nave. Y para que la clase funcione, porque está implementando una interfaz, debe crear el método mover posición con los argumentos solicitados y el método disparar con el argumento solicitado. Uno de los ejemplos más comunes que se utiliza en Java para implementar interfaces es: los array implementan la interfaz list y los linked list implementan la interfaz list. Por tanto, ambos objetos son compatibles y tienen los mismos métodos que son definidos en list, aunque las clases de tipo ArrayList se comporten diferente a las clases de tipo LinkedList. Otro ejemplo sencillo sería una interfaz llamada figura y una interfaz de prueba llamada TestInterface, a la cual le asignamos rectángulo, círculo y cuadrado. Quiere decir, en otras palabras, rectángulo, círculo y cuadrado implementan la interfaz figura y ellos tres son figuras en esencia, pero no heredan las características de figura. Por tanto, se puede hacer lo siguiente: cada uno de ellos puede tener implementado el valor pi e implementado el método area, que devolverá el valor de la área del objeto. Y cada objeto tendrá constructores diferentes y métodos de área diferentes. No hay que reescribir el método de una clase padre, sino
que debe cumplir con que exista el método para poder cumplir con la interfaz, y esa es la principal diferencia. Creemos un proyecto, al cual llamaremos interfaces. Antes de continuar, vamos a ver esta información complementaria de profesores.fi-b UNAM México. Una clase abstracta es una clase que declara la existencia de métodos, pero no la implementación de dichos métodos, o sea, las llaves y las sentencias entre ellas que normalmente se implementan. Se considera una clase abstracta al no implementar eso. Una clase abstracta puede contener métodos no abstractos, pero al menos uno de los métodos debe ser declarado abstracto. En otras palabras, puede existir la clase abstract class drawing, que es dibujar, y tener el método abstract void mi método, que recibe dos argumentos, y otro método que no es abstracto que se llama mi otro método, el cual sí puede estar definido. Eso es una clase, y de esa clase se puede heredar todas las características, pero las clases que hereden de ella no heredan la condición de abstracto. Heredan es el contenido de la clase. Inicialmente creemos una interfase. La voy a llamar carro. Y le voy a indicar que en lugar de una clase es una interfase. Vean, carro es una clase, pero en este caso, al cambiar clase por interfase, carro es una interfase. Y vamos a definir que todo carro debe tener una variable matrícula que tiene que ser de tipo string. Vean esto. Todas las variables que se crean en una interfase son constantes. Quiere decir que si colocáramos una variable a la cual se llama matrícula, tenemos que darle un valor específico, el cual no debería poder ser cambiado. Entonces, en las interfaces no se declaran variables a menos que vayan a ser constantes para todos los elementos. Creemos un método, mover, o mejor, acelerar. Va a ser un método que no va a devolver nada, va a ser un método que debe ser público, y no estamos definiendo qué va a hacer el método. Simplemente estamos diciendo que el método existe. Debe existir el método acelerar y el método frenar. Ahora creemos dos clases. La primera la voy a llamar carro. No, carro ya es la interfase. Automóvil. Y la segunda la voy a llamar moto. A ambas le vamos a decir que implementen implement carro. Vean que el símbolo de interfase es diferente al símbolo de clase. Y adicionalmente a eso podríamos decir extend. Habría que decirlo antes. Extend. El símbolo de clase es este que parece figuritas. Mientras que el símbolo de interfaces es una especie de barrita. Veamos esto. Moto no es abstracto y no está sobreescribiendo el método frenar en carro. Podríamos decirle implementar todos los métodos abstractos. Y automáticamente nos está mostrando que está sobreescribiendo el método acelerar y está sobreescribiendo el método frenar. Quiere decir que la interfaz utiliza métodos abstractos porque no están definidos en cómo van a ser. Vamos a hacer lo mismo con automóvil.
Le vamos a decir implement carro y nos vamos a ayudar para implementar los métodos de igual manera. Ahora, ¿qué va a hacer el método acelerar? Para darle mayor congruencia, vamos a hacer que el método acelerar reciba un entero que va a llamarse velocidad. Y el método frenar no va a recibir nada. Nuestro método acelerar debe recibir un entero que se llame velocidad. Podríamos colocarle cualquier nombre y serviría, porque está recibiendo un entero y está cumpliendo con la interfaz. Ya el nombre que nosotros utilicemos es indiferente. Moto también necesita su método. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estas clases van a tener una herencia, a la cual también voy a llamar carro. Vamos a crear esa clase. Dice que carro ya existe. Entonces, vamos a crear vehículo. Vehículo le vamos a decir que es una clase abstracta. Quiere decir que no se va a implementar. Pero aquí vamos a definir que todos los vehículos tienen que tener una posición, la cual la vamos a tomar como un entero. La vamos a llamar posición X. Bueno, vamos a dejarlo con posición. Vamos a trabajar de manera lineal por ahora. Y adicionalmente va a tener una velocidad. Ahora nos movemos a automóvil y le decimos que también queremos que herede de vehículo y que implemente carro. Ahora automáticamente automóvil tiene su propia variable posición y su propia variable velocidad. Y moto también la tendrá. Vamos a hacer que sea congruente también. Ahora, ¿qué vamos a decir? Cuando nosotros le enviemos un número a acelerar, la velocidad va a cambiar. En el caso del carro o del automóvil, la velocidad va a cambiar. ¿A cuánto? Velocidad. Ok. La velocidad de la clase va a cambiar al valor que está recibiendo en acelerar, pero en el carro lo vamos a colocar a la mitad, suponiendo que el carro acelera más lento o se mueve más lento. Y que la moto va a hacer lo mismo, pero directo. Ok, entonces le estamos diciendo que moto acelera al valor que reciba y carro acelera al otro valor. Frenar se va a encargar de colocar la velocidad a 0. Velocidad igual a 0. Para ambos vehículos lo vamos a colocar igual. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a mostrar o vamos a hacer que mientras que la velocidad sea distinto de 0, el valor de posición del automóvil se vaya acumulando cada cierto tiempo en función de su velocidad. Primero vamos a crear el método, el constructor de automóvil, que no hace nada. Vamos a hacer lo mismo con moto y vamos a aprovechar en vehículo para crear el método, el consultor, que va a devolver un entero. Se va a llamar get. Deberíamos colocar primero público. Posición. Nos indica que nos hace falta el return. Y vamos a indicar que él va a hacer lo siguiente.
va a ir acumulando las velocidades cada vez que pase o cada vez que soliciten la posición. Este método lo estamos creando directamente en la clase abstracta vehículo y es un método que tiene implementación. Aunque la clase sea abstracta, se está heredando con implementación el método. Pero ahora que la clase vehículo no tiene constructor por ningún lado. La clase moto automáticamente hereda ese método. Y podemos ver acá que tiene un error de que velocidad se está asignando a sí mismo. ¿Por qué? Porque resulta que en moto la variable se llama es vel. Mientras que en automóvil sí se agrega la variable velocidad y se asigna a la variable velocidad que heredó. Ok, ¿qué vamos a hacer en nuestro código principal? Vamos a crear una moto. Va moto con M en mayúscula. Vamos a crear un automóvil. Y vamos a tratar de crear un vehículo. Vean que al tratar de crear un vehículo, me dice que tengo que definir el constructor, porque lamentablemente vehículo no tiene constructor. Es solamente una clase abstracta. O sea que en el momento de la instancia hay que definir qué va a ser vehículo. Por tanto, no se puede crear como un objeto como tal. Ok, teniendo esto, ahora simplemente le vamos a pedir al usuario lo siguiente. Algo sencillo, indique la velocidad del carro. Y lo mismo para la moto. Indique la velocidad de la moto. Estos dos elementos están devolviendo información de modo string. Acá lo podemos ver. El método showInputDialog con componente recibe un elemento del componente del diálogo y recibe un objeto que se va a mostrar. Y aquí al final nos indica que devuelve un string. Ok, también podríamos simplemente colocar el mensaje. Vamos a utilizar este. Así. Para ver qué diferencia hay. Ambos están devolviendo el string de lo que el usuario ingresó. En este caso, teniendo eso, voy a colocar ahora M1 punto. Acelerar. Necesito un entero. Entonces, para convertir en un entero, hago un parse. Integer.valueOf de lo que estoy recibiendo. Y cierro paréntesis. Entonces aquí podemos ver, primer paréntesis, indique velocidad del carro. Segundo paréntesis, el JOptionPaint. Y último paréntesis, el integerValueOf dentro del método acelerar de la moto 1. Y vamos a hacer lo mismo para el automóvil 1. A 1 punto. Al parecer teníamos un inconveniente de que no nos estaba reconociendo los métodos de automóvil debido a que no habíamos guardado todas las variables. Después de darle guardar a todos los elementos del proyecto, comenzó a reconocer las funciones y variables que tiene el objeto automóvil. Ahora hacemos lo mismo de parsear o de convertir en entero lo que está dentro de lo que va a entregar o devolver el JOptionPaint. En este punto estamos devolviendo a acelerar un entero, que es la velocidad de la moto y la velocidad del automóvil. Los tengo volteados. Aquí debería ser A y aquí debería ser M. Después de eso, vamos a hacer simplemente una presentación de tres elementos. For igual 0, 2 puntos, y
menor que 3 y más. ¿Qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar lo siguiente. Ubicación de la moto. M1 punto. En vez de mostrar la posición directamente, vamos a utilizar el método getPosition. M1.getPosition. Y vamos a hacer lo mismo para el carro o para el automóvil. Eso se va a hacer 3 veces. Después de eso, vamos a frenarlos, o voy a frenar al carro y lo voy a hacer de nuevo. Y por último, voy a frenar la moto y voy a hacer de nuevo la publicación en pantalla. Y vamos a dar play. Velocidad del carro, 60. Velocidad de la moto, 60. Y podemos ver que empezó la moto a 60, el carro a 30, la moto 120, el carro en 60, la moto en 180, el carro en 90. Y después 240 la moto, 300 la moto, el carro en 90. Y por último, se muestra que la moto en 360 se detuvo y no siguió avanzando. Ahí podemos ver con una aplicación sencilla cómo es una interfaz y qué nos permite hacer, establecer reglas que deben implementar las clases, cómo es una clase que implementa una interfaz, cómo es una clase que hereda de una clase abstracta, qué es una clase abstracta y la demostración de que las clases abstractas no pueden ser implementadas.